Ser podcast. Parece que la figura de Cleopatra está de moda. Se acaba de estrenar en Madrid la exposición Cleopatra, la exposición inmersiva, en donde tratan de redescubrir un poco una figura muy desconocida para la historia, porque realmente cuando se habla de Cleopatra, lo hemos comentado en otros programas aquí en Ser Historia, porque no es la primera vez que hablamos de esta reina, nos centramos en el sesgo, ¿no?, que viene a través de la película del año 1963, protagonizada por la bellísima Elizabeth Taylor, o incluso esa imagen de Cleopatra y Marco Antonio o Cleopatra y Julio César a través de la obra de Shakespeare de principios del siglo XVII. La realidad va mucho más allá, ¿no? Pero no solamente hubo una reina Cleopatra, que es la Cleopatra VII, que es la que conocemos, cuya música de fondo, perteneciente a esta muestra Cleopatra, la exposición inmersiva, que podemos ver en la nave 16 de Matadero en Madrid. Hubo otras Cleopatras, que es quizás lo más importante, y este precisamente es el título del libro que tenemos a nuestras manos, Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto, que acaba de publicar Ático de Libros, que es el último trabajo de Lloyd Llewellyn-Jones, catedrático de Historia Antigua, experto en el mundo helenístico, en el mundo tolemaico, en el mundo persa, en la Universidad de Cardiff, en Gales. Hemos estado con él, ha visitado nuestra máquina del tiempo, Fermín Agustí le ha entrevistado, nuestro compañero Fermín Agustí, y esto es lo que nos ha contado sobre no solamente la figura de Cleopatra VII, sino sobre todo esas otras Cleopatras, ¿no?, que fueron sembrando y fueron marcando un poco la identidad política y la identidad de esas reinas que portaron el nombre y que desde el siglo II, grosso modo, antes de Cristo, hasta esta última reina Cleopatra la séptima, la más conocida de todas, y su muerte en el año 30, antes de nuestra era, antes de Cristo, con ella supuso el final, ¿no?, de la historia de Egipto, del Egipto faraónico. Bueno, pues toda esta historia de Cleopatras, las otras Cleopatras, es fascinante. Más incluso me atrevería a decir en algunos casos de lo que conocemos de Cleopatra VII, de quien, por cierto, conocemos muy poco, solamente a través de fuentes escritas por sus enemigos romanos, después de ser derrotada por Octavio en la batalla de Accio en el año 31 a.C. Vamos a escuchar la charla que tuvo nuestro compañero Fermín Agustí, como digo, con Lloyd Llewellyn-Jones, autor de Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto, y que ha sido publicado recientemente por Ático de los Libros. Es un trabajo que no podéis perderos. Vamos a escucharlo. Hoy nos acompaña Lloyd Llewellyn-Jones, es el autor de Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto, y nos va a ayudar con esta conversación Fernando Álvarez en la traducción. Lloyd, Fernando, muchísimas gracias, bienvenidos a Ser Historia. Thank you very much, it's really good to be here. Un placer, muchas gracias. El título de Las Cleopatras es muy evocador. ¿Qué le inspiró a centrarse no solo en la figura más conocida de Cleopatra, sino en todas estas mujeres que llevaron este nombre y, en cierto modo, también en la historia de las mujeres en el poder en general? Well, I suppose, if you asked anybody the question, how many Cleopatras were there, I think... Sí, bueno, realmente, si le preguntaras a cualquier persona por la calle, ¿cuántas Cleopatras hay? Dirá como que cuántas, se quedaría flipando. Dice, solo hay una, la Cleopatra de Elizabeth Taylor, pero realmente esa Cleopatra, la famosa Cleopatra, pues la séptima, había otras 6 Cleopatras antes que ellas, todas de la misma familia reinante, y que de hecho pues durante 150 años conformaron un modelo de poder femenino en el antiguo Egipto. Y pienso que es importante contar la historia de todas estas Cleopatras, porque a veces vemos a la famosa Cleopatra VII como una especie de loba solitaria que sale de las nieblas de la historia y aparece ahí de la nada, pero no, realmente hay que verla en el contexto de sus antecedentes familiares, y al final estamos hablando de relaciones con su madre, con su abuela, con
con sus tatarabuelas que ejemplificaron ejemplos de poder femenino en la antigüedad. Y realmente tenemos los medios, hay evidencias para poder hablar de todas estas Cleopatras. Esto es lo interesante. Y sobre todo lo más llamativo, lo más notable es que estamos hablando de 150 años de poder femenino ejercido en el Antiguo Egipto por estas Cleopatras, que es algo realmente insólito. De hecho, ¿qué papel desempeñaron las reinas en la dinastía de los Ptolomeos? Bueno, en teoría eran simplemente compañeras en el trono de sus maridos, y no tenían el mismo estatus que los reyes, en teoría. Pero lo que pasa es que sus maridos, que solían ser también, por cierto, sus hermanos, en general estaban muy mal dotados para ejercer el gobierno. Sí les interesaba ser reyes, pues toda la pompa, todo el lujo, etcétera, pero no estaban dotados ni les interesaba lo que eran las tareas del gobierno propiamente, liderar ejército y este tipo de cosas. Entonces, lo que pasa es que por esta incapacidad de sus maridos, al final las mujeres se acaban dando un paso al frente y son quienes ejercen finalmente el poder, que es algo que pasa varias veces en la historia, que a veces las mujeres dan un paso al frente y ejercen el poder, sea porque pues los hombres son incapaces o porque les dan ese espacio. Históricamente es algo que ha pasado. Pues se puede, por ejemplo, en la historia de España, Isabel la Católica, también en Gran Bretaña, pues Margaret Thatcher, Isabel de Inglaterra, también casos como Eva Perón. Sí, es una de las circunstancias en las que a veces se desarrolla el poder femenino históricamente. En este periodo, especialmente en Ptolomeo II y Ptolomeo III, Egipto extiende sus fronteras hasta límites que nunca antes se habían visto, ¿no?, conocidos. Imagino que las reinas tendrían también la culpa de ello, ¿no? Sí, bueno, cuando llegamos a la etapa de las Cleopatras, que es más o menos a partir del siglo II antes de Cristo, lo cierto es que las fronteras del Imperio Ptolemaico pues ya habían alcanzado sus límites, pero el logro de las Cleopatras es mantener estos límites del Imperio Ptolemaico, y es un logro no menor, es un logro muy importante, porque al final tenemos que tener en cuenta que es la época de ascenso de Roma en el mundo mediterráneo, y realmente haber conseguido mantener la independencia de Egipto mientras el norte de África, mientras Medio Oriente caía en manos de Roma, es un gran logro que se ha de imputar también a las Cleopatras. Cleopatra VII fue la más popular, pero tengo entendido que a usted la que más le fascina es Cleopatra V. ¿Quién fue? Yes, that's right. Yeah, Cleopatra V she's the sort of. Sí, bueno, Cleopatra V es como esta Cleopatra pequeñita encajonada entre otras grandes Cleopatras, Cleopatra III, Cleopatra VII, pero es una figura muy interesante y fascinante verdaderamente. Es una mujer que cuando nace, pues prácticamente enseguida sus padres los exilian de Egipto, y es criada por su abuela Cleopatra III, que era una mujer muy, muy, muy dura. Y bueno, pues luego la obligan a casarse cuando pues le llega la edad con Ptolomeo X, que era una persona pues terrible y aparte un muy mal gobernante, pero bueno, ella consigue salvar la situación, le da una hija a Ptolomeo X y aparte pues sobrevive a su marido muere. Y bueno, pues cuando llega a sus 30 cambia la política entonces en Egipto. Entonces a su padre, que había estado exiliado, se lo manda a volver a Egipto para que desempeñe la función del rey, y en este sentido se casa con su hija, que tiene que haber sido una situación extraña haberse casado con su hija, haber compartido el trono con su hija. En este caso no era una unión sexual, pero aún así tiene que haber sido algo que descolocara, desde luego. Luego pues muere su padre y realmente tenemos lo más interesante de esta figura, de esta Cleopatra, es que durante 11 meses gobierna de forma independiente y es la primera mujer en la historia de Egipto que gobierna sin un hombre a su lado. Es la primera vez que acontece en la historia de Egipto, y esto en sí ya es un logro. Por desgracia, las cosas eran así, tenía que casarse y al final pues se casa con un primo suyo que no había visto en la vida. En cuanto se conocen, ambos se odian y se casan, y en la noche de bodas él la mata. Así que bueno, no es la luna de miel soñada. Bueno, acaba de forma trágica la vida de Cleopatra V, pero esos 11 meses de gobierno independiente sin ningún hombre por primera vez en Egipto es un verdadero logro. Como decíamos, Cleopatra VII era la más popular. Sabemos que era una mujer culta y preparada para gobernar en solitario. ¿Las otras Cleopatras tuvieron también la misma preparación? Yes, definitely. And I think without the other
Sí, todas ellas estaban preparadas y hicieron grandes logros, y de hecho los logros de Cleopatra VII no se pueden entender sin los logros de sus antecesoras. De hecho, como comento en el libro, Cleopatra VII rompió el techo de cristal e hizo cosas que hasta entonces no estaban permitidas a las mujeres, pero esto no lo podría haber hecho sin sus antecesoras, digamos, se subió a hombros de sus antecesoras para romper este techo de cristal. Berenice III gobernó brevemente por su cuenta en el 80 a.C., antes de ser obligada a casarse con su hermanastro Ptolomeo X. Su reinado fue corto, pero demostró su capacidad para gobernar en solitario. ¿Cree que esta reina pudo haber también servido de inspiración a Cleopatra VII? Yes, absolutely. I think that Cleopatra VII... Sí, al final Cleopatra VII era una persona que tenía un gran conocimiento de la historia de su familia, y pienso que todas las anteriores Cleopatras pues ejercieron su influjo, su inspiración sobre ella. Berenice, en este sentido, como bien comentas, pues por ejemplo es una persona que se hizo representar en los templos de Egipto pues con unas imágenes muy grandes, por ejemplo, sobre todo lo que es el sur de Egipto. Estamos hablando de imágenes de 30 metros de altura, y que estas imágenes pues proporcionaron el modelo iconográfico para las representaciones de la propia Cleopatra VII. Pero si tuviera que decir una influencia fundamental para Cleopatra, yo diría que es su tatarabuela Cleopatra III. Cleopatra III, por ejemplo, se intituló a sí misma como Isis viviente, una diosa viviente, y bueno, pues cuando Cleopatra VII tiene que elegir uno de sus títulos, pues uno de sus títulos va a ser la nueva Isis. Aquí la idea es decir la nueva Isis, como reconociendo también que ya había una Isis antes, y decir, vale, pues yo soy la nueva. Ocupa como el lugar que había ocupado su tatarabuela anteriormente, y sin duda pues todas las mujeres de la dinastía pues fueron una inspiración para ella, pero especialmente esta Cleopatra III. En su libro se explora el papel de las mujeres en un contexto histórico dominado por los hombres. ¿Qué patrones o desafíos recurrentes notó en la vida de estas mujeres? Sí, esencialmente pues tuvieron que afrontar los mismos desafíos que cualquier mujer que está en una posición de poder tiene que afrontar incluso hoy, y que básicamente se deben a prejuicios de género pues imbrincados en nuestra sociedad. Las Cleopatras utilizaron pues sin duda la fuerza, y su visión pues puede ser controvertida pues porque digamos recurrieron al asesinato, al uso del ejército y al terror para lograr sus fines políticos, pero hay que decir que en este sentido pues los hombres esto lo hacen todo el rato cuando están en el poder, desde luego en su momento lo hacían todo el rato, y no se les critica por ello. Entonces, cuando los historiadores echan la vista al pasado y ven las Cleopatras y se las juzga bajo una luz muy negativa, realmente es injusto en comparación con cómo se juzga a los hombres. Y yo la conclusión a la que llego a mi libro es que parece que las Cleopatras cometieron un crimen peor que cualquier otro, y ese crimen era ser mujeres, y tenemos que dejar de juzgar a las mujeres en el poder bajo este parámetro. Para mí lo que he encontrado que es notable, remarcable, fundamental de las Cleopatras es que durante 150 años pues consiguieron gobernar Egipto, mantener el país estable, que la economía prosperase, y bueno, yo diría que esto equivale, por lo menos para la época, a una buena política. No eran, digamos, unas personas que estuvieran locas por ir a la guerra, pero sí tenían que ir a la guerra. Iban, mantenían las fronteras, el país tenía cierta estabilidad, así que sí, tuvieron estos logros, y como digo, hay que ver a las mujeres a juzgar su poder a la luz en igualdad con los hombres, no bajo parámetros de que es... Sí. So the historiographic tradition has been unfair to them. La estética de alguna de ellas es muy característica. Por ejemplo, hay algunas esculturas de Arsinoe III que se confunden con Cleopatra VII, como las tres cobras en la cabeza, la cornucopia. ¿Qué valor tenían estos símbolos en la realeza femenina? What we see in the iconography of the Ptolemaic Sí, en la iconografía de las reinas ptolemaicas pues, vemos varios elementos, y siempre pues es muy importante todos los símbolos de fertilidad. Se las representa como mujeres voluptuosas, con vientres prominentes, con pechos grandes, también con estas cornucopias pues que tienen un montón de frutas, de flores saliendo de ellas. Bueno, también se las representa como engendradoras de hijos. Bueno, luego también hay que tener en cuenta una cosa: los Ptolomeos eran una dinastía de una fabulosa riqueza, seguramente la familia más rica de toda la antigüedad, digamos, y igual que hoy, por ejemplo, los oligarcas rusos hacen una muestra ostentosa de riqueza, un poco como muestra de poder, bueno, pues también lo hacían los Ptolomeos en ese momento. El término que utilizaban es el término trufe, que quiere decir como esta extravagancia deliberada para proyectar poder, y esta trufe pues también una forma de mostrarla era a partir de sus propios cuerpos. Todo lo que sabemos de los Ptolomeos y de las Cleopatras es que tenían cuerpos muy muy grandes, de hecho obesidad, diríamos hoy en día que tenían obesidad mórbida,
Y aunque hoy en día podemos pensar, bueno, a lo mejor no es la imagen que queremos tener de un monarca, que nuestro monarca tenga una obesidad mórbida, tenemos que ponernos en el momento de la antigüedad, culturas que casi siempre pues estaban al borde de la hambruna, y el hecho de que sus monarcas pues fueran tan grandes, al final era una muestra de esta trife, de un cuerpo que mostraba la prosperidad del monarca, que era un monarca de una nación próspera y por lo tanto pues se podía alimentar. Y así este es el caso de todos los Ptolomeos y de todas las Cleopatras. Realmente las representaciones que tenemos de las Cleopatras las muestran siempre con papada, con unos brazos muy grandes. Digamos, no es la imagen que tenemos de Elizabeth Taylor o de Vivian Leigh de Cleopatra, ni mucho menos. Cleopatra that we get from, say, Elizabeth Taylor or Vivian Leigh or any of the others. Como última pregunta, ¿cuál es su opinión sobre estas ideas nuevas que dicen que Cleopatra era negra? So there's been a long debate amongst historians of who was Cleopatra's mother. Sí, se ha producido un largo debate sobre quién era la madre de Cleopatra. Se estima, porque las fuentes grecolatinas nunca se habla de quién es esta madre, no aparece nunca. Y por tanto, pues en este sentido, los historiadores parece que han tenido carta blanca para inventar o dar rienda suelta a su imaginación y decir, bueno, pues era esto o era lo otro. Entonces, pues ha habido ciertos historiadores que han dicho que, bueno, pues que podía ser una concubina negra y que, bueno, pues en este sentido, pues Cleopatra pues también tendría esta herencia. Hay una historiadora estadounidense afroamericana, Sally Yahley, que, bueno, pues insiste en que es negra, pero cuando se le pregunta que de dónde saca, cuáles son sus argumentos, dice que se lo contó su madre. Bueno, yo soy galés y realmente yo no me atrevo a decir que Cleopatra era galés porque me lo haya contado mi madre. Luego en este sentido también pues se ha producido recientemente esta serie en Netflix, la que a Cleopatra pues la representa una actriz negra, y bueno, lo cierto es que en general ha encontrado rechazo de la audiencia, pero sí, lo que sí puedo decir es que básicamente no hay ninguna evidencia de que Cleopatra fuera negra, sino más bien de lo contrario. Como digo en mi libro, sabemos quién es la madre de Cleopatra, y hablo de ello en mi libro. Al final, ¿cuál es el problema? Que, como he comentado antes, en las fuentes grecolatinas no aparece quién es la madre, pero sí aparece un montón en sus jeroglíficos. Por lo tanto, si nos limitamos a una serie de fuentes no va a aparecer, pero si miramos a las fuentes de jeroglíficos, ahí sí que está. ¿Y quién era su madre? Bueno, pues si la madre de Cleopatra VII era Cleopatra VI, Cleopatra Trifena, que era la hija de Cleopatra V, por lo tanto, una princesa tolemaica de sangre macedonia, y por lo tanto, pues no tenía sangre negra. También hay que tener en cuenta una cosa: si Cleopatra VII hubiera sido negra, los romanos hubieran explotado esta negritud de Cleopatra para criticarla, porque al final los romanos son quienes hacen toda esta campaña de propaganda anti-Cleopatria, de decir que es una mujer fatal, el fatale monstrum, como lo llaman ellos, y si hubiera sido negra, pues se hubiera utilizado para criticarla, porque también en el mundo romano pues el tono de piel negro tenía connotaciones de maldad. In the Roman world had connotations of evil. Pues Lloyd Llewellyn Jones, autor de Las Cleopatras, las reinas olvidadas de Egipto, muchísimas gracias por haber asistido con nosotros a esa historia. Thank you very much for having me here. It's a great pleasure. Thank you. Y Fernando Álvarez, que nos ha hecho de traducción en esta entrevista, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.